tal? ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestra Biblia este domingo en 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23 de los versículos 11 y vamos a leer dos versículos nada más, el 11 y el 12. Dice así: Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Hasta aquí nada más en la lectura. Como ya hemos dicho, David era el rey más, y sigue siendo el rey más importante de Israel. Hizo una tremenda transformación en el reino, derrotó a los enemigos, terminó con la anarquía interna que tenía en ese momento Israel, organizó políticamente al reino, organizó y unificó el culto, el servicio a Dios, amplió los límites del reino y preparó todo para que Israel llegara a su esplendor. Aún hoy Jerusalén se la sigue llamando la ciudad de David. Pero no lo hizo solo, lo hizo con un grupo de hombres que lo acompañó, con un grupo de hombres que estaba con él y que él los recibió en la cueva de Adulam como hombres angustiados, afligidos, derrotados, y logró que fueran transformados por el poder de Dios y que formaran parte de un grupo victorioso. Cuando nosotros llegamos al libro de las crónicas reales, la crónica de los reyes, allí se menciona, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Y se los llama los valientes de David. Lo primero que David les enseñó fue lo que hablamos en el domingo pasado, cuando sacaron a los filisteos de Keila. Y allí apareció la primera gran lección. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, veremos nuestra propia debilidad. Si confiamos en el Señor, con Dios haremos proezas. Ahora vamos a mirar a otro de los valientes de David, que es Sama. Y hemos leído lo que dice la Biblia acerca de Sama. Y nos deja una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. Sama luchó por un terreno pequeño, que era un campo donde se había sembrado lentejas. Ahora, el terreno pequeño y un sembradío de lentejas nos habla del poco valor que tenía eso. Pero las plantas de lentejas habían fructificado y estaban ya listas para la cosecha. Los filisteos entonces venían y ahuyentaban al pueblo, levantaban la cosecha a ellos y se llevaban el resultado del esfuerzo que el pueblo había hecho. Los filisteos atacaban en el momento en que ya estaba para cosecharse todo. No atacaban nunca durante el tiempo de la siembra, mientras que estaban cultivando. Pero para llegar a hacerlo fructificar, el pueblo había tenido que despedregar, arar, sembrar, desmalezar, regar. Todo el trabajo de ellos estaba en ese campo de lentejas. ¿Y qué pasó? Que el pueblo, viendo el avance de los filisteos, huyó, inmediatamente huyó. Era preferible perderlo, no valía nada, había que salvar la vida. Ellos no partían de un principio espiritual, defendían su economía, partían de un principio puramente humano. Humanamente es aprobado esto, pero desde el punto de vista de Dios no, porque esa tierra se la había concedido Dios. Estaban en una zona fronteriza, limítrofe, en un lugar de litigio, y Dios les había concedido llegar a esa tierra, y habían podido plantar en esa tierra, y habían llegado al momento de cosechar, y en ese momento permitían que el enemigo se llevara todo el esfuerzo. La actitud de Sama fue totalmente distinta. Él luchó, y luchó no por el valor económico que eso tuviera. Era un desafío espiritual, y él entendió
que los desafíos espirituales no son para eludirlos, hay que enfrentarlos. Esta era la bendición de Dios para ese pueblo. Habían llegado los filisteos, no podían llevarse eso que era la bendición de Dios para ellos. El materialista moderno siempre saca cálculos. Dice, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Conviene o no conviene? Pero cuando dice vale la pena o no vale la pena, y conviene o no conviene, está pensando simplemente en el dinero, porque lo que manda es la economía. Aquí es un asunto de principios espirituales. No manda la economía acá. Si fuera por la economía hay que dejárselo. Pero acá hay un principio espiritual. No se van a llevar la bendición de Dios, ni van a destruir aquello que Dios nos dio. Es una forma de manifestar que uno tiene un compromiso con Dios. Y lo que manifestó Sama, batiéndose solo mientras el pueblo huía, es que él tenía un compromiso con Dios. Y que esos filisteos tenían que entender de qué lado estaba él y de qué lado estaba el pueblo. Se cuenta que cuando los tanques de Hitler cruzaron la frontera de Polonia, una anciana polaca salió al encuentro de los tanques y salió con un palo y empezó a amenazarlos. Y alguien la llamó y le dijo, abuela, esto es un absurdo. Fíjese que usted está amenazando a los tanques con un palo. ¿No ve que no sirve para nada eso? Y ella le dijo, sí, sirve para algo. Sirve para dejarles bien claro de qué parte estoy yo en esto. Y creo que Sama pensó esto, les voy a dejar bien claro de qué lado estamos nosotros. Que no vamos a ceder ni lo mínimo, ni un campito de lentejas, ni ese un terreno pequeño, porque Dios nos ha concedido esto. Esto es una lucha frontal de fe. Sama no hizo cuentas, no preguntó cuántos son, se lanzó a la lucha frontal de fe. Hay muchos cristianos que son como este pueblo. Reciben a Cristo, la victoria en la vida cristiana, somos salvos por la obra de Cristo, pero muchas veces viene Satanás y comienza a arrebatarnos las pequeñas cosas, decimos nosotros. Y siempre viene Satanás a estorbar nuestra vida. Siempre está molestando allí. La lucha espiritual para el cristiano es permanente. Cuando uno ve la cruz de Jesús y ve el sufrimiento de Cristo y escucha el consumado es, sabe que ese es un grito de victoria. En la carta a los Hebreos se explica ese grito de victoria. En Hebreos dice, porque Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, al diablo. Es decir que eso es la obra de Cristo y es una obra terminal para destruir al diablo. Hay promesas de que un día, finalmente, Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Pablo lo dice a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y un día nosotros vamos a escuchar, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que la cruz es un lugar de victoria y de victoria terminal. El reino de Dios no puede ser vencido por el reino de Satanás. No va a ser vencido porque ya ha sido vencido. Y fue vencido en la cruz. Pero mientras tanto luchamos. Y si bien el reino de Dios no puede ser vencido porque tiene la victoria, yo tengo que vivir mi lucha personal porque yo sí puedo ser vencido. El reino va a seguir su marcha triunfal, pero yo personalmente puedo ser vencido, yo puedo caer, yo puedo ser reprobado en lo que estoy haciendo. Por lo tanto, es una lucha permanente la que tenemos. Y tenemos que defender eso que es mantener nuestra integridad como sea. Y la lucha espiritual es una lucha que empieza en el momento que llegamos a Cristo y que se continúa durante toda nuestra vida, toda nuestra vida. Sama era un valiente, y porque era un valiente, Dios le concedió
la victoria. El rey Asa expresó justamente delante del enemigo esa dependencia de Dios. Y dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa sabía que estaba en inferioridad de condiciones, que él no podía vencer, pero buscó la compañía de Dios, buscó el poder de Dios y entonces se ganó la victoria. Dios le dio a uno de sus hombres más dotados, a Sansón, les dio una gran bendición. Fue consagrado a Dios desde su nacimiento y tenía una fuerza extraordinaria. Fue el hombre elegido por Dios. Dejó avanzar a los filisteos sobre su vida. Fue un lento proceso, pero los filisteos cautivaron su alma, lo derrotaron espiritualmente y lo destruyeron físicamente. Es trágico lo que pasó. Y es trágico ¿por qué? Porque no supo defender la bendición. No supo que tenía que dar lucha. No supo ubicarse donde debía estar ubicado. Nehemías, en su libro, registra el discurso con que se animaba el pueblo. Y ese discurso era: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Era un llamado a pelear, a dar batalla, a no bajar los brazos, a no pensar que, bueno, esto no tiene importancia. La batalla es diaria, sobre todas las cosas que nos presente Satanás, porque no nos tiene que sacar ni la mínima parte de la bendición de Dios. No dejemos que el canto de alabanza se transforme en un gemido de derrota. Mantengamos el espíritu de lucha y venceremos por el poder de Dios y en el nombre del Señor. Nos vemos el domingo que viene.